El reencuentro. Quiera Dios que esa pesadilla termine. Pasaron desde mayo de 1982 hasta mayo de 1985. Unos años increíbles, llenos de alegrías, ternuras y sobre todo de mucho amor entre Sofía y yo. Entrando en el año de 1986, habíamos dejado de ver a toda la gente que había participado en esta experiencia. De repente, cierto día tocaron la puerta. Al abrir nos encontramos con la agradable sorpresa de que Javier fue a visitarnos, enterándonos que se había separado de Sol por problemas personales y se encontraba viviendo solo y trabajando en una compañía de computadoras. Para esta fecha yo estaba trabajando en un banco. Platicamos de diferentes temas, muy agradables por cierto, hasta tocar nuevamente el de la experiencia sobrenatural, la cual había dejado marcadas nuestras vidas. Nos preguntó que si ya no habíamos visto o percibido algo, a lo que respondimos que eso se encontraba en el olvido y preferíamos no recordarlo. Entonces nos comentó que un año atrás fue a visitar a su madre, que se encontraba viviendo en otro estado de la República y alejada de todo lo referente a la brujería, y nos manifestó que el demonio que habíamos desatado regresaría a terminar lo que había dejado pendiente, con la intención de llevarse a la mayoría de los que habíamos vivido la dichosa experiencia, que por cierto, después de ese día, nunca habíamos comentado con nadie. Le platiqué que yo estaba tranquilo con mi familia y trataría de evitar en todo lo posible cualquier tema referente a fantasmas. Sin decir más palabra, únicamente que tuviéramos cuidado, se retiró y quedó en comunicarse posteriormente. Días después lo comenté con un amigo de nombre Jorge, con quien había nacido una gran amistad. Él mencionó que el fin de semana se iría con su novia a un pueblo a las orillas de Toluca. Su novia tenía una tía que se dedicaba a practicar la magia negra y le comentaría lo acontecido para que le diera su opinión. Ese fin de semana, Jorge se fue con su novia. Partieron en la mañana del sábado. Yo estaba con Sofía en la recámara cuando sonó el teléfono como a las 10 de la noche. Ella contestó. Posteriormente me comunicó con Jorge, que por cierto se escuchaba muy alterado y me dijo: Carlos, no te duermas, ya platiqué con la tía de mi novia y me dejó muy impresionado. Me urge hablar contigo y con Sofía. Espérame. Esa noche lo esperamos hasta que el sueño nos sorprendió. A la mañana siguiente me comuniqué con él, pues tenía la curiosidad de preguntarle qué había pasado. Al contestarme su mamá, le pedí que le hablara y al momento me di cuenta por su tono de voz que estaba muy triste y me dijo: Perdóname, Carlos, pero Jorge ya no te puede contestar, ya que anoche se mató a 2 calles de tu casa. La noticia me impresionó tanto que preferí colgar sin decir palabra. Sofía y yo preferimos tomar esto como una casualidad y no como una advertencia. Sin embargo, por curiosidad me comuniqué con Javier para preguntarle cuándo regresaría el famoso demonio. Él me respondió que antes de que se cumplieran 10 años, y que recordara que dicho ente podía estar en cualquier lado, ya que lo único que habíamos hecho era atraparlo y sacarlo entre cenizas para depositarlo lejos de nuestro alcance, y que pensara que la primera persona que pasó por ese lugar de seguro se lo había llevado. Entonces le pregunté por qué antes de 10 años. Él contestó que no sabía con exactitud, pero que se lo había comentado su mamá, que nos lo había informado únicamente por decirlo y no con la intención de sugestionarnos. Entonces le comenté lo de la muerte de mi amigo Jorge, a lo que le aclaré que simplemente se había tratado de una casualidad, que olvidara el asunto. Por lo tanto, preferimos terminar la comunicación, despidiéndonos gratamente. En el año de 1986, el nacimiento de mi segundo hijo, fue mujercita, dejó marcado una nueva trayectoria en nuestras vidas. Pasaron los años 1987, 1988 y en el año de 1989 teníamos una amistad a un amigo de nombre Paco, quien visitaba con gran regularidad la casa. Su amistad era muy sincera, pero cierto día, mientras comíamos, Paco nos platicó de una amiga de nombre Marta, quien se encontraba desconcertada por una serie de fenómenos que sucedían dentro de su casa. Le pedí que me explicara más sobre el caso, y él me pidió que platicara con ella, pues ella vivía con sus 2 hijos muy pequeños y estaba desesperada por lo que estaba pasando. Sin hablar más, quedamos que el fin de semana siguiente la traería para platicar con nosotros. El fin de semana se presentó Paco con su amiga. Esta, al conocernos y saber de la historia que habíamos vivido, de inmediato nos empezó a comentar que vivía tranquilamente con su esposo en Rinconada de Aragón, atrás de Plaza Aragón. Cuando empezó a notar que su esposo le era infiel, le recomendaron una bruja de nombre Margarita, quien le dio cierto amuleto para traer de nueva cuenta a su esposo, que se había separado de ella hacía un par de días. Después de la visita a la ya conocida bruja, le empezaron a suceder cosas extrañas, como que se le prendieran las luces, los ya conocidos cambios de temperatura
y como si algo se subiera a los pies de su cama y a la de sus hijos. Los niños estaban aterrados. Por tal motivo, hablé con ella para informarle que nos trasladaríamos a su casa a la mañana siguiente y que por lo pronto se quedara a dormir con nosotros hasta resolver el problema. Marta estaba muy nerviosa. Me pidió que fuera a su casa. Me negué al recordar lo que habíamos vivido, pero al platicar con Sofía me hizo notar que si el espíritu o ente que habíamos visto estaba metido en la casa de esta persona, era justo que tratáramos de ayudarla, porque quizá haberla conocido no era una simple casualidad. Ya dormida Marta, Sofía me llamó para decirme que tuviéramos cuidado, ya que no podría saber si lo que estaba en su casa era lo mismo a lo que nos habíamos enfrentado, pues la mamá de Javier había comentado que no habíamos destruido al ente que se había invocado años atrás, y que podía ser que éste se encontrara dentro de la casa de Marta. Sin embargo, le comenté que de alguna forma teníamos la obligación de ayudarla, así como alguien nos había ayudado a nosotros. Me comuniqué de inmediato por vía telefónica con Jorge a Guadalajara. Cuando me comentó, dijo que trataría de evitar en todo lo posible tener contacto con cualquier cosa sobrenatural. Al darle más explicación del caso, se interesó de tal forma que de inmediato me pidió que lo esperara, que saldría en el primer vuelo a México, y que llegaría en la madrugada. Intentamos descansar y le pedimos su total discreción al respecto mientras se dirigía al punto en donde nosotros lo esperábamos. Cerca de las 6 a.m., Jorge tocó la puerta de la casa. Era evidente que para entonces ya contaba con más edad y tenía mayor criterio, y que su inquietud era enfrentar lo que había pasado en 1982. De inmediato, pidió ver a Marta, la cual se sorprendió al conocerlo, y le impresionó el hecho de que hubiera viajado en avión desde Guadalajara a México, únicamente para atestiguar el suceso. Pensamos dirigirnos a su casa para constatar la serie de fenómenos tan similares a los acontecidos en nuestra experiencia personal. Cerca del amanecer, de nueva cuenta, tocaron a la puerta. Era Paco, quien nos había presentado a Marta. Su intención, al igual que la de Jorge, era testimoniar los sucesos, ya que él se encontraba incrédulo de los fenómenos de este domicilio. Minutos después, abordamos el carro de Marta, acompañándola Jorge, Paco y yo. El trayecto fue algo tenso. No podría explicar ni descifrar cómo pasó, pero pude describir cómo era la casa, en qué forma se encontraba distribuida y también cómo estaba amueblada. Lo que llamó mucho la atención de los que viajamos en el vehículo era que Jorge pudo trasladarnos desde la casa de nosotros hasta la casa de ella sin ningún contratiempo. Al llegar sin necesidad de que nos señalara su domicilio, nos estacionamos y nos dirigimos directamente a la casa. Al abrir la puerta de inmediato se podía sentir la presencia de alguien, y evidentemente, lo que fuera nos estaba observando. Claramente, también la temperatura empezó a descender, y las flores que se encontraban en medio de la mesa ya estaban en estado de descomposición, aunque se habían puesto en ese lugar apenas unas horas antes. Paco se encontraba demasiado nervioso, comentando que sentía que algo se encontraba a sus espaldas. Cuando notamos que este y Marta se ponían cada vez más tensos, preferimos retirarnos para regresar horas más tarde, y así tratar de no correr ningún riesgo. De regreso a mi casa, le pedimos a Marta que comprara las venas de chile, el alumbre, y cortaríamos tela de su ropa y la de sus hijos. Así como también tendría que comprar el anafre para poder llevar a cabo la cura que habíamos hecho nosotros años atrás. Ella de inmediato se dirigió a comprar todo, y lo trajo rápidamente. Al ver que se nos hacía tarde, y para no arriesgarnos al tener algún percance, preferimos quedarnos a dormir en la casa esa noche, sin tener ninguna novedad. Con la finalidad de evitar faltar a nuestros trabajos al siguiente día, salimos del domicilio al cuarto para las 6 de la mañana, y procuramos estar en casa de Marta después de las 6 para ya casi amanecer. A nuestra llegada todo parecía estar en orden, y prendimos el anafre. Paco, ya que era escéptico a estos fenómenos, quiso entrar con el anafre junto con Jorge, que iría leyendo la Biblia. Cuando entraron en el domicilio, Marta y yo preferimos quedarnos afuera. Así pudimos darnos cuenta cómo las luces empezaban a parpadear fuertemente, al grado de reventar los focos de la sala. Luego los vidrios de las ventanas empezaron a vibrar. Se fue la luz en toda la unidad, pero sorprendentemente en la casa de Marta permanecieron encendidas hasta que Jorge y Paco salieron. Marta se encontraba abrazada a mí con gran pánico y terror. Jorge nos hizo reaccionar a lo acontecido. En esos momentos optamos por retirarnos de ahí. Paco estaba pálido sin poder decir palabra alguna y emprendimos la huida, ya que lo único que queríamos era estar lo más lejos posible del lugar. Al entrar al auto, se escuchó y vimos claramente cómo los vidrios de las ventanas se reventaban, como si algo o alguien saliera con gran furia de la casa. Paco gritaba desesperado: «¡No puede ser, no puede ser!». Marta se encontraba sorprendida.
Me pidió echar a andar el auto. Lo intenté pero no quiso arrancar. Entonces, Jorge le dijo a Paco que bajara para que rociara agua bendita en el cofre. Al hacerlo, pareció arrancar con gran fuerza, pero inexplicablemente cuando tratamos de movernos del lugar, el carro estaba frenado. Por lo tanto, Paco bajó de nueva cuenta rociando el líquido a todo el vehículo y de inmediato arrancó sin detenerse hasta encontrarnos en casa. Marta estaba totalmente sorprendida, igual que Paco, quien se encontraba demasiado pálido del miedo. Hasta entonces nos empezó a comentar junto con Jorge que dentro de la casa, al ir pasando el anafre por ciertos lugares de la misma, la lumbre se levantaba a gran altura y el anafre se sangoloteaba fuertemente, tanto que estuvo a punto de aventarlo lejos de él. Era impresionante, nunca pensé que esto pudiera suceder, que realmente pudiera existir lo sobrenatural. Jorge por su parte comentaba que la Biblia le temblaba fuertemente en las manos, tanto que tuvo que sujetarla para evitar que se le cayera. Marta estaba desconcertada y Sofía trataba de calmarla mientras ella comentaba lo que había visto, recordando a Sofía que en nuestra experiencia se había encontrado involucrada la famosa bruja de nombre Margarita. Pedimos a Marta que nos condujera al domicilio de esta, con el fin de interrogarla y descubrir la verdad de todo. Después de habernos saciado y tranquilizado, Paco definitivamente se negó a acompañarnos, retirándose a su casa sin más. Sofía, Marta, Jorge y yo nos dirigimos a la casa de la bruja. El trayecto fue un poco complicado, ya que ésta se encontraba atrás de la Plaza Garibaldi. Al llegar a su domicilio, nos encontramos que habitaba dentro de una vecindad casi abandonada. Al entrar, se podía percibir un fuerte olor a humedad, y claramente se expandía entre las paredes de este lugar. Ya frente a la puerta de la casa tocamos varias veces sin tener resultados. La inquietud que teníamos era conocer físicamente a la persona que de alguna manera había dejado huella en nuestra mente con tan dramática experiencia.